Durante la última década, hemos vivido bajo una especie de mantra en el mundo de la tecnología. Los datos son el nuevo petróleo. Sí, y la lógica era simple, ¿no? Claro, a más datos, más inteligencia. Parecía una carrera en la que la cantidad, pues, lo era todo. Y era una lógica que tenía mucho sentido en su momento. Las famosas leyes de escalamiento eran muy claras. Si le dabas a un modelo más texto, más imágenes, más cómputo, ¿Mejoraba? mejoraba de forma casi mágica. Era una fórmula que parecía no tener fin. Parecía. Justo esa es la palabra. Porque esa era, bueno, está llegando a su fin y de forma bastante abrupta. La industria de la IA se está topando con un muro que no vio venir. De repente los pozos de datos se están secando y la calidad de ese combustible es cada vez más cuestionable. Totalmente. Hoy vamos a explorar a fondo justo eso, el verdadero dilema de los datos. Ya no se trata de cuántos datos podemos conseguir, sino de si los datos que tenemos son suficientes o siquiera adecuados. Exacto. Y para esta conversación nos vamos a apoyar en un artículo muy revelador del equipo de Startup Future Podcast. Lo que hace de forma brillante es desglosar por qué esa hambre insaciable de la IA está llegando a un punto crítico. Y no es un problema futuro, ¿eh? Es un problema de ahora. Perfecto. Entonces, esta será nuestra ruta. Primero, analizamos el choque frontal entre el apetito exponencial de la IA y la realidad finita de los datos. Ajá. Luego, nos metemos en el barro a ver el trabajo oculto, el costo enorme de adquirir, limpiar y etiquetar esos datos. Que es un mundo en sí mismo. Y finalmente, vamos a preguntarnos por qué las fuentes actuales, incluso las mejores que tenemos, son fundamentalmente insuficientes para lo que queremos construir después. Muy bien, empecemos por el principio. El problema central, como lo entiendo, es que los modelos de lenguaje modernos, un GPT-4, por ejemplo, son aprendices voraces. Voraces es poco. Para entrenarlos se necesitan petabytes de datos. Es una porción gigantesca de todo el Internet público. La escala es difícil de imaginar. Y ahí está la contradicción clave, ¿no? La demanda de datos crece de forma exponencial, Sí, pero la oferta de datos de alta calidad, los que generamos los humanos, crece, en el mejor de los casos, de forma lineal. claro. Y muchos dicen que ya se está estancando. Esto nos lleva directo a lo que el artículo llama la crisis de tokens. Crisis de tokens. Suena bastante serio. ¿Qué significa exactamente? Significa que literalmente nos estamos quedando sin material de lectura para las inteligencias artificiales. ¡Wow! Hay un grupo de investigación, Epoch AI, que hizo una estimación, que la verdad a muchos les pareció alarmante. ¿Qué tan alarmante? Pues que podríamos agotar el stock de datos de texto públicos, de alta calidad, ¿Para cuándo? tan pronto como en 2026. A ver, espera. ¿2026? Eso es mañana prácticamente. ¿Cómo es posible que esté pasando tan rápido? El Internet no es infinito. Esa es la ilusión, que es infinito. Pero pasa por dos razones. La primera, y la más sencilla. La fruta madura ya se recogió. ¿A qué te refieres? Ya se ha extraído el valor de toda Wikipedia en muchísimos idiomas, del proyecto Gutenberg, de repositorios de código, archivos de noticias. O sea que ya nos comimos los grandes pilares del conocimiento humano que estaban digitalizados y bien ordenados. Exactamente. Ya no quedan grandes repositorios vírgenes. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el filtro de calidad. Claro. El Internet es inmenso, sí, pero la mayor parte es ruido. Piensa en todo el spam de SEO, el código roto en foros, el contenido duplicado 1000 veces. Texto sin sentido. Claro, para evitar que un modelo se degrade, tienes que aplicar un filtro de calidad muy estricto. Y cuando lo aplicas, ese supuesto océano de datos se convierte, pues, en un charco. Entiendo. Así que no solo nos estamos quedando sin datos nuevos, sino que la mayoría de los que quedan son basura. Básicamente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esto tiene una consecuencia directa en cómo se comportan los modelos. El artículo lo resume con una frase que me pareció brutal. ¿Cuál? Alimentar a un modelo con más datos malos no lo hace más inteligente, solo hace que alucine con más confianza. Es la descripción perfecta. Genera un sistema que es increíblemente elocuente, muy seguro de sí mismo,
Ajá. incluso cuando se está inventando las cosas por completo, porque ha aprendido de datos de baja calidad que no distinguen bien entre realidad y ficción. Estamos creando en esencia mentirosos muy convincentes. Vale, el panorama de la escasez y la mala calidad queda claro. Pero me da la impresión de que, incluso si tuviéramos un océano de datos perfectos, no es tan simple como conectar una manguera y ya está. Hay un trabajo sucio, oculto, detrás de todo esto, ¿no es así? Totalmente. Esa es una de las mayores ideas erróneas. La gente se imagina a la IA leyendo Internet, como si fuera un bibliotecario superdotado. Sí. Pero la realidad es que los datos en bruto, tal como están, son tóxicos para un modelo. Convertir ese Internet salvaje en un set de datos limpio es una proeza a la ingeniería. Y es carísima. Implica 3 batallas: adquisición, limpieza y etiquetado. Hablemos de la adquisición. Yo creía que simplemente se usaban scrapers y se descargaban los sitios web. Esa era la del salvaje oeste del scrapping. Se acabó. Sí, Las plataformas se dieron cuenta de que sus datos son el petróleo y levantaron lo que el artículo llama jardines amurallados. claro. Lugares como Reddit, X, Stack Overflow, antes eran minas de oro. Ahora te cobran millones de dólares por acceder a sus datos y a veces ni siquiera te lo permiten. Y supongo que no solo un tema de costos, también es legal. Pienso en el caso del New York Times contra OpenAI. Exacto. Estamos en medio de un campo minado de derechos de autor. La demanda del New York Times es solo la punta del iceberg. Cierto. Pero también está la revuelta de los artistas contra los generadores de imágenes como Midjourney, que se entrenaron con sus obras sin permiso. La base legal sobre la que se construyó todo esto se está desmoronando. Pero esto tiene una consecuencia brutal para la competencia, ¿no? Si solo los gigantes tecnológicos pueden pagar millones en licencias de abogados, ¿qué pasa con las startups? Con la innovación. Crea una barrera de entrada, económica y legal gigantesca. Para una startup, el riesgo de que la demanden es existencial. O pagas precios exorbitantes o te arriesgas a desaparecer. La adquisición se volvió un juego para ricos. Ok, supongamos que logras adquirir los datos. Pagas una fortuna, no te metes en líos legales y empieza la segunda pesadilla. La limpieza. La limpieza. Y por lo que dices, no es solo quitar un par de etiquetas HTML. Ni de lejos. Es un proceso súper complejo. Por ejemplo, la deduplicación. ¿Qué es eso? Si un texto, no sé, una cita famosa, aparece miles de veces, el modelo no aprende el concepto, tiende a memorizar esa frase exacta. Claro. Y la repite sin venir a cuento. Es un problema que se llama overfitting. Tienes que encontrar y eliminar todas esas repeticiones para que el modelo generalice, no para que memorice. ¿Y luego está la privacidad? Un dolor de cabeza monumental. La eliminación de PII, información de identificación personal. Nombres, correos, teléfonos. Exacto. Tienes que rastrear y eliminar todo eso. Imagina la cantidad de información personal que la gente comparte en foros. Limpiar eso a escala de petabytes es un desafío técnico y legal gigantesco. Y si te equivocas, las multas son millonarias. Y además de duplicados y datos privados, está el contenido tóxico. Claro, Internet tiene rincones muy oscuros. Sin un filtrado riguroso de discursos de odio, sesgos, desinformación, los modelos se convierten en un reflejo de lo peor de la humanidad. Entiendo. La limpieza es, en gran medida, un intento de hacer que la IA sea mínimamente segura para nosotros. Adquirir, limpiar. Y llegamos al que parece el cuello de botella más irónico de todos, el factor humano. Aquí entramos en el terreno del RLHF. Son las siglas de Aprendizaje por Refuerzo con Retroalimentación Humana. Suena complicado. Pero la idea es simple. Fíjate qué paradoja. Los modelos por sí solos no saben qué es una respuesta útil o segura. No tienen criterio. Hay que enseñarles. Exacto. Y esto se hace con ejércitos de personas que se sientan a clasificar y puntuar miles y miles de respuestas de la IA. Le dicen, esta es buena, esta es mala, esta es mejor que aquella. Es una locura. Para crear la inteligencia artificial más avanzada, dependemos de trabajo humano, manual y repetitivo. Y a menudo mal pagado, sí. Pero el problema del RLHF va más allá. Tiene 2 fallos sistémicos.
El primero es la subjetividad. Claro. Los sesgos, conscientes o no, de esos etiquetadores humanos se transfieren directo al modelo. Si un etiquetador tiene un sesgo político, la IA aprenderá a ver el mundo a través de esos ojos. No hay objetividad pura. Y el segundo problema que me parece fascinante es la escasez de expertos. Dar datos de forma útil. ¿Cómo? Imagino que quieres que una IA te ayude a diseñar un puente. No le puedes pedir a cualquiera que revise su trabajo. Necesitas a un ingeniero civil con 20 años de experiencia. Claro, alguien que sepa, alguien que le diga a la IA, este cálculo es correcto, pero este diseño es estructuralmente inviable. Y el tiempo de esa gente es increíblemente caro y sobre todo escaso. No puedes contratar a 10.000 ingenieros senior para que estén 8 horas al día puntuando respuestas. Ahí está el verdadero cuello de botella. Para que la IA dé el salto a dominios de alta especialización, medicina, derecho, ingeniería, necesita ser entrenada por los mejores expertos humanos. Y esos expertos son el recurso más limitado y costoso que existe. Vale, imaginemos por un momento que resolvemos todo eso. Conseguimos el dinero, la tecnología para limpiar, encontramos a los expertos. Un escenario ideal. Aún así me queda la sensación de que falta algo fundamental. Como que todo esto son solo palabras y fotos. El mapa no es el territorio. Has dado en el clavo. Ese es el problema más profundo de todos. La IA actual se entrena con texto e imágenes en 2D. Son representaciones, sombras de la realidad, Y queremos que opere en nuestro mundo. que es físico, tridimensional, y se rige por leyes físicas, no solo por la gramática. Y esto crea un problema casi existencial para los futuros modelos, un concepto que el artículo llama el efecto Uroboros. El uroboros es la serpiente que se come su propia cola, ¿verdad? Exacto. A medida que Internet se llena cada vez más de contenido generado por IA, ¿Que ya está pasando? claro, textos, imágenes, código, los futuros modelos inevitablemente se van a entrenar con datos generados por modelos anteriores. Se estarán comiendo su propia cola. El artículo usa una analogía para esto que me pareció perfecta. Es como hacer una fotocopia de una fotografía. ¡Qué buena imagen! Es como el juego del teléfono. Con cada fotocopia, la señal original se degrada. Se pierden los matices, la creatividad, las excepciones. Todo lo que hace rica la expresión humana. Exacto, los modelos convergen en una especie de promedio estadístico insípido y predecible. La diversidad de pensamientos se erosiona. Y junto a este problema de autocanibalismo, hay otro sesgo sistémico muy arraigado, que se conoce como el sesgo WEIRD. Desglosemos ese acrónimo, porque es clave. WEIRD significa occidental, educado, industrializado, rico y democrático. Por sus siglas en inglés, claro. La inmensa mayoría de los datos de entrenamiento de alta calidad provienen de este contexto cultural específico. El inglés domina de forma abrumadora. Y las consecuencias de esto son enormes, me imagino. Si la IA aprende de una visión del mundo tan particular, su capacidad para entender otros contextos es limitada. Muy limitada. Los matices culturales del sur global, los dialectos, las filosofías no occidentales, todo eso está masivamente subrepresentado o directamente ausente. Esto no solo limita que la IA sea una herramienta global, sino que Restringe sus propios marcos de razonamiento. No puede pensar fuera de esa caja, porque no tiene los datos para hacerlo. Y con esto llegamos a la limitación final, la que me parece más profunda. La falta de experiencia corpórea. El artículo lo ilustra con una analogía poderosa. Puedes leer 1.000.000 de libros sobre cómo andar en bicicleta. Puedes entender la teoría, la física, la mecánica. Pero no sabes andar en bicicleta. Exacto. No lo sabes de verdad hasta que te subes, pedaleas y sientes la gravedad, el equilibrio, el impulso en tu propio cuerpo. Es una experiencia física, no solo intelectual. Correcto. Y los conjuntos de datos actuales basados en texto e imágenes estáticas carecen de esa dimensión, carecen de propiocepción, el sentido del yo físico, y de una comprensión intuitiva de la física. Un modelo puede describir la gravedad, pero no la siente. Justo. Sabe la palabra empujar, pero no entiende la fuerza. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo puede la IA dar el salto a la robótica, a los agentes autónomos, si solo entiende la gramática del lenguaje, pero no las leyes de la física?
Ese es el gran muro. Para eso, el texto ya no basta. Se necesitan datos de video, de simulaciones en 3D, de sensores. El texto es una sombra, y no puedes construir un robot que se mueva en el mundo real entrenándolo solo con sombras. Entonces, después de todo esto, ¿qué significa? El panorama parece bastante complicado. ¿Estamos en un callejón sin salida? Significa que la era del Big Data, esa idea de simplemente aspirar todo el Internet a lo bruto y esperar que la inteligencia surja sola, se está terminando. El futuro ya no va de más datos. No. Va de datos inteligentes. La fuerza bruta está llegando a su límite. El artículo sugiere que estamos entrando en una nueva era, una que estará definida por 3 áreas clave. Correcto. La primera es la de los datos sintéticos. Es una idea fascinante, usar los propios modelos para generar datos de entrenamiento perfectos. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, pedirle a un modelo avanzado que genere miles de ejemplos de razonamiento lógico paso a paso. Esos datos son puros, limpios, estructurados, ideales para que otros modelos aprendan de ellos. Es como crear tu propio combustible. La segunda área es la curación de datos. Esto implica un cambio de mentalidad radical, tratar la selección de datos como una forma de arte, no como un proceso industrial. Es priorizar la densidad de la información, la calidad por encima del volumen puro. Menos es más. Menos es más. Si ese menos es de altísima calidad. Y la tercera, que conecta con lo último que hablábamos, es la integración multimodal. Exactamente. Es ir más allá del texto. Incorporar video, datos sensoriales, datos de simulaciones. Todo lo que se necesita para que la IA entienda el mundo real, el tridimensional, con sus físicas y sus interacciones. En conclusión, la idea que deja el artículo es muy potente. Las empresas que van a liderar el futuro no serán las que tengan los servidores más grandes. No. Serán aquellas con la comprensión más sofisticada de lo que realmente significa enseñar a una máquina. Se acabó la era de la fuerza bruta. Empieza la era de la estrategia, de la calidad y, bueno, de una forma completamente nueva de pensar sobre la información y el aprendizaje. Y para cerrar, quiero dejar una idea en el aire, para reflexionar. Si los futuros modelos de IA van a aprender cada vez más de datos sintéticos, generados por ellos mismos, y de simulaciones del mundo físico, en lugar del Internet creado por humanos, ¿en qué momento dejarán de ser un reflejo de nuestra inteligencia para empezar a desarrollar una forma de pensamiento completamente ajena a la nuestra?